Buenos días, que Dios le bendiga. Espero que se encuentre muy bien. Si usted está viendo hoy, domingo en la mañana, Dios le bendiga. Si después lo va a ver después, de casualidad lo está viendo domingo en la tarde o cualquier otro día, que Dios le bendiga también. Espero que Dios continúe derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes, de nosotros. Creo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Espero que usted también crea lo mismo. Bueno, antes de entrar al mensaje, quiero compartir unos anuncios con usted. El primero es este: esté atento en la semana en los medios sociales para un anuncio en cuanto a nuestras reuniones presenciales. Ya estamos planeando reunirnos en el salón y en el patio, unas reuniones donde vamos a poder estar juntos. Eso no significa que esta reunión digital va a terminar. No, es igual de importante. Si usted no vive aquí en Los Ángeles, usted va a poder seguir disfrutando y participando de la reunión aquí digital. Pero si usted vive aquí cerca de nuestra propiedad en Van Nuys, va a poder venir a nuestro auditorio y a nuestro patio para las reuniones. Entonces, esta semana asegúrese de seguirnos en Instagram, en Facebook, en YouTube, The Church on the Way en español, y va a escuchar anuncios, noticias acerca de nuestras reuniones presenciales que se aproximan. Bueno, el segundo anuncio es este: si usted le gustaría dar sus diezmos y ofrendas, mostrar su generosidad, puede hacerlo mandando la palabra o las letras TCOTW, la información está en su pantalla, al número 77977. En la opción de fondos escoja TCOTW en español para dar a The Church on the Way en español. Bueno, antes de entrar al mensaje, permítame orar. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos que hoy nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Transfórmanos por el poder de tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy quiero concluir la serie que hemos titulado La oración lo cambia todo. Y hemos estado hablando acerca de la oración, aspectos de la oración, cómo nos acercamos a Dios a través de la oración, cómo escuchamos la voluntad de Dios o la voz de Dios, escuchamos y sabemos la dirección de Dios para nuestra vida a través de la oración. También a través de la oración, mientras más nos acercamos a Dios en la oración, más nuestras oraciones se alinean con su voluntad. Más nuestras oraciones se alinean con lo que Él quiere para nosotros. Y nuestras oraciones, en lugar de ser oraciones egoístas, comienzan a ser oraciones que están en el corazón de Dios hacia nosotros. Entonces, si usted se perdió alguno de estos mensajes de esta serie, puede ir al archivo y ver en la página de YouTube o aquí en Facebook, y puede ver los mensajes pasados de la oración lo cambia todo. Espero que esta serie ha sido de bendición para usted. Déjenoslo saber en los comentarios cómo Dios ha obrado a través de la oración en su vida durante esta serie. ¿Qué has aprendido durante esta serie? Escríbenos también un mensaje en Facebook, un mensaje privado. También puedes escribirnos tus peticiones de oración. Avísanos cómo es que Dios ha hablado a tu vida durante esta serie. Bueno, hoy quiero terminar esta serie hablando acerca de la esperanza que nace o que crece en nosotros por medio de la oración. Y mira esta definición de esperanza que encontré. Dice: esperanza es un estado mental de optimismo basado en una expectativa en desenlaces positivos con respecto a eventos y circunstancias en la vida de uno o en el mundo en general. Esperanza es un estado mental
de optimismo basado en una expectativa. En otras palabras, Hebreos nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no puedes ver, pero que esperas que suceda. Una expectativa de que va a suceder. Esa es la esperanza. Ahora yo tengo una pregunta para nosotros hoy. ¿Alguna vez has perdido la esperanza? Sabes, todos nosotros perdemos esperanza por diferentes razones. Hay gente que se frustra o pierde la esperanza porque no ven los resultados a su esfuerzo. Muchos, en inglés decimos disappointments, muchas decepciones o tal vez alguien te hirió, te rompió el corazón o tal vez tuviste un contratiempo en lo que estabas haciendo. Has intentado algo mucho y has fracasado. Cuando eso sucede, esas son razones por las cuales nosotros podemos perder nuestra esperanza. Cuando has invertido tiempo, dinero, esfuerzo, ideas y pensaste que todo iba a salir bien y no salió como pensaste. Cuando la vida nos da sorpresas, te sorprende con algo inesperado y no pudiste lograr lo que tanto esperabas que ibas a lograr. Son esas razones o esas cosas que nos hacen perder la esperanza. Pero yo quiero animarte con una escritura que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Diga conmigo, esperanza viva. Dígalo, 1, 2, 3. Esperanza viva a través de Jesucristo. En otras palabras, esta esperanza es indestructible, es una herencia indestructible, es una esperanza incontaminada e inmarchitable. Nunca se va a marchitar, nunca se va a acabar, nunca se va a destruir. Es una esperanza que está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús y que pase lo que pase a nuestro alrededor, nunca va a terminarse. ¿No es bueno eso? Qué bueno que tenemos una esperanza viva. Y aunque usted ha sido decepcionado, aunque usted ha tenido decepciones, aunque ha tenido dolores, aunque ha pasado todo en su vida a su alrededor, esas eventualidades de la vida, esas interrupciones de la vida que nos hacen atorarnos un poquito o que nos frustran, que nos dañan, que nos hieren, esas esperanzas, aunque se nos haya quitado la esperanza, podemos confiar que la esperanza en Jesucristo siempre perdurará porque es una esperanza viva. Y esa esperanza viva no depende de nuestra circunstancia. Esa esperanza viva depende del poder de Dios, el poder de Jesucristo. Tú y yo tenemos una esperanza viva. ¿Y sabes? Esa esperanza puede crecer en nosotros. O no sé si usted alguna vez ha visto cómo empieza a hervir agua en una olla. Esa esperanza puede empezar a hervir y a empezar a brotar. Hace unas semanas hablamos de que brotarían ríos de agua viva de nuestro interior. Esa es la esperanza que Dios puede poner dentro de nosotros por medio de la oración. Cuando tú oras, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te conectas a Dios, cuando estás orando, la esperanza viva comienza a vivificarte, a llenarte de vida, a llenarte de denuedo, a llenarte de fuerza, a llenarte de paz, a llenarte de gozo, a llenarte de valor para seguir adelante. Es la esperanza viva por medio de Jesucristo. Entonces, si alguna vez has perdido la esperanza, no pongas tu esperanza en cosas humanas. Pon tu esperanza en la esperanza viva que se encuentra en Jesús. Qué bueno
es Dios, qué bueno es el Dios al que servimos. Hace unas semanas hice una referencia al Salmo 84 que dice, dichosos los que ponen su esperanza sobre Dios. Dichosos los que tienen su esperanza en Dios. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirá en manantiales de bendiciones. Esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Ahora le pregunto otra vez, ¿has perdido alguna vez la esperanza? ¿Sabes? Cuando Jesús fue crucificado, todos sus seguidores perdieron la esperanza. Habían seguido a Jesús durante más o menos 3 años. Habían aprendido de Él. Él les había enseñado cómo servir, cómo orar, cómo sanar a los enfermos, cómo amar a los demás, cómo amar y ayudar a los más necesitados, cómo vivir en el reino de Dios. Les enseñó que el reino de Dios se había acercado. Pero cuando Él murió, cuando a Él lo crucificaron, toda la esperanza que ellos tenían murió con Él. Incluso podemos leer en los evangelios que varios de ellos volvieron, o casi todos volvieron, a lo que hacían antes de haber conocido a Jesús. Uno de ellos incluso le negó cuando se dio cuenta que iba a ser crucificado, ¿sí? Entonces cuando ellos fueron en cierta manera decepcionados porque Jesús había sido capturado, había sido azotado, había sido crucificado, perdieron toda su esperanza. Y cuando uno pierde la esperanza, usualmente deja de orar. ¿Me ha pasado? ¿Le ha pasado? Cuando perdemos la esperanza, dejamos de orar. Dejamos de llamar a Dios, dejamos de buscar a Dios. Las decepciones que sufrimos, como los discípulos sufrieron esa decepción, las decepciones nos llevan a dejar de orar. Pero hoy quiero enfocarme en un seguidor de Jesucristo o una seguidora de Jesucristo de la cual podemos aprender mucho. Ella se llamaba María Magdalena. Había perdido toda la esperanza. Pero déjeme contarle un poquito acerca de María Magdalena o leerle un poquito acerca de ella. Lucas 8 dice esto. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Escuche bien, entre ellas estaba María Magdalena, de quien Él había expulsado 7 demonios. María Magdalena es conocida como una mujer a quien Jesús había ayudado a liberar. Jesús había sacado o expulsado 7 demonios de ella. Ahora, el nombre María Magdalena es un nombre familiar para nosotros. Hemos escuchado hablar de ella mucho, pero muchos no saben que ese era su trasfondo. Incluso en tiempos modernos, en nuestro tiempo, hay películas y vemos o escuchamos cosas acerca de gente que está sufriendo por ser endemoniados, pero cuando lo comparamos con lo que María estaba viviendo, no puede compararse. Esta era una mujer que había sido atormentada por 7 demonios. María Magdalena tenía un pasado oscuro. María Magdalena era una mujer a quien Cristo había liberado. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio el poder compartir! Imagínese ella compartiendo diciendo, yo antes era así, antes sufría esto, pero Cristo me liberó. Yo antes pasaba por esta situación, pero el poder de Cristo me liberó. El libro de Lucas introduce a María Magdalena, de quien Él había expulsado 7 demonios. Ese es el detalle que conocemos acerca del pasado de María Magdalena. El otro detalle que conocemos es minúsculo, pero es que era de Magdala. María Magdalena no era su apellido, ese no era su apellido, era para poder
distinguir entre las Marías del Nuevo Testamento. Estaba María de Betania, estaba María, la madre de Jesús. Y mire, Magdala era una pequeña aldea o un pequeño pueblo de pescadores. Yo he tenido la oportunidad de estar en ese lugar. Y cuando leemos los evangelios, el ministerio de Jesús nos cuenta que que Jesús hizo varios exorcismos en esa región. Parece ser que esa región de Magdala había mucha gente o había varias gente que sufría de enfermedades en su cuerpo, como la sordera o no podían hablar, eran mudos, o la ceguera y realmente enfermedades en general. Y es que una posesión demoníaca envuelve ataduras por espíritus malignos. Y cuando leemos en los evangelios podemos ver ejemplos que Jesús muchas veces hablaba al demonio para que se rebelara. Y era para mostrar el poder que él tenía. Los endemoniados sufrían mucho en las manos de estos espíritus malignos. Literalmente arruinaban sus vidas. Y esta era María Magdalena. Podemos estar seguros que María Magdalena había sufrido, había sido atormentada por 7 demonios. No había nadie, hombre o mujer, que podía salvarla de esa prisión, de esas ataduras. Solamente Jesús. Otra de las ataduras espirituales es la depresión o la ansiedad, la soledad, la falta de felicidad, de gozo, la vergüenza, el temor y varias de esas otras cosas que nos atacan constantemente. Con eso no quiero decir que si usted sufre de esas cosas, usted es un endemoniado, de ninguna manera. Pero sí quiero decir que hay una guerra en lo espiritual que nosotros podemos vencer por medio de la oración, por medio de clamar a Dios, por medio de buscar a Dios y abrirnos y estar dispuestos a que Él obre con su poder en nuestras vidas. María Magdalena había sido atormentada, era una alma atormentada. Y probablemente era conocida en Magdala o era conocida en esa región como una mujer que no tenía esperanza. Pero, diga conmigo, pero, el poder de Cristo la había liberado. Milagrosamente Cristo había liberado a esta mujer de todas esas ataduras. Podemos verlo en eso, que era una mujer que seguía a Jesús, se convirtió en una seguidora de Jesús, en una discípula de Jesús, porque Jesús la había liberado. Mateo 8:16, los evangelios nos hablan de varias cosas, de varios ejemplos donde Jesús liberaba a endemoniados, traía libertad. Mateo 8:16 dice: aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Mateo 9:32, cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. Mateo 12:22, luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. Los demonios atormentaban a la gente. Los espíritus malignos quieren entrar y atormentarle a usted y atormentarme a mí. Pero tenemos una cobertura, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, que cuando estos enemigos o estos demonios quieran venir a atacarnos, tenemos una barrera que nos protege, y esa barrera es Cristo Jesús, nuestra esperanza viva.
Quiero que usted haga en este momento conmigo esto. Abra sus manos de esta manera y permítame orar una bendición sobre usted. Todavía no terminamos, pero quiero orar. Señor Jesús, te pido por cada uno de mis hermanos que están hoy viendo. Si están siendo atormentados, están enfrentando una lucha espiritual, te pido que tu esperanza viva sea una barrera alrededor de ellos de protección. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de Cristo puede expulsar, puede mantener lejos y sanarte completamente y protegerte completamente de los ataques del enemigo. María Magdalena era una de estas personas que Jesús había liberado y había protegido. Le dio la libertad. La Biblia nos dice, si el Hijo te libertare, serías o serás verdaderamente libre. Haber sido liberada de estos demonios, haber sido liberada de estos pecados, entonces se convierte en una prisionera de la justicia de Jesús. O una prisionera de la esperanza que Jesús le dio. Escuche bien, la palabra prisionero no tiene una connotación positiva, pero yo quiero animarle hoy, quiero presentarle esta idea. Vamos a ser usted y yo prisioneros de la esperanza. Vamos a ser prisioneros de la esperanza, y esa esperanza que crece en nosotros por medio del poder de Cristo Jesús. Romanos 6:18 dice esto: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos o prisioneros de la vida justa. La vida de María Magdalena no fue simplemente arreglada o un arreglo pequeño, sino que la vida de María Magdalena fue literalmente transformada. Yo quiero ser completamente transformado por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Esta mujer le debía su libertad a Cristo y ella lo sabía y ella lo amaba por eso. Ella tenía un amor profundo, una gratitud profunda hacia Él porque Él la había liberado. Ella era un discípulo, una discípula especial. Era de los cercanos a Jesús. Lucas nos presenta, otra vez quiero recordarle, nos presenta que ella era o había sido liberada de 7 demonios. Y María se mantuvo fiel aun cuando otros lo negaron, aun cuando otros le dieron la espalda, aun cuando otros volvieron a hacer lo que hacían antes de haber conocido a Jesús. Cuando otros no quisieron saber nada más de Él, cuando perdieron su esperanza y se fueron, ella siguió firme. Ella se mantuvo fiel más tiempo que cualquier otro discípulo en la cruz. Los evangelios nos enseñan que también ella fue la primera en llegar a la tumba cuando amanecía. Su devoción no le permitía dejar a Jesús, aun cuando le vio morir. Su devoción era estar cerca de Jesús. Fue la primera en venir y llegar a la tumba. María se mantuvo fiel más que cualquier otro. Ella llegó a la tumba y dice el versículo 11, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en un lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Ella contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María se mantuvo fiel aún cuando Jesús estaba en la tumba. Aún cuando Él estaba en la tumba. Ella fue la primer persona, escuche bien, por mantenerse fiel, fue la primer persona en verlo después de la resurrección.
qué honor, qué privilegio ser esa persona que se mantuvo fiel y pudo ser la primera en ver a Jesús después de la resurrección. Quiero cerrar con esto. La oración nos ayuda a mantenernos fiel. Usted posiblemente se pregunta, ¿pero por qué está hablando de María Magdalena? Estoy hablando de ella porque vemos una fidelidad audaz. ¿Se acuerda la semana pasada que hablé acerca de oraciones audaces? Una fidelidad audaz. María Magdalena tuvo una fidelidad audaz. Así como nuestras oraciones tienen que ser audaces, tiene que ser también nuestra fidelidad a la oración. Quiero animarle hoy a que usted y yo seamos fieles en la oración. Aunque parezca que todo se acabó, aunque parezca que toda la esperanza terminó, mantenernos fiel en la oración. El capítulo 20, versículo 15 de Juan, 15 al 17, nos dice que se acercó un hombre con María y ella pensó que era el jardinero y realmente era Jesús. Y finalmente sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que era Jesús. Y dice la Escritura que María se aferró a él, que lo abrazó. Pero sus ojos fueron abiertos. Escuche bien, la fidelidad a la oración. Seguir caminando, seguir fieles a la oración, aun cuando parece que nada funciona, aun cuando parece que todo se acabó, nos va a finalmente a dar visión para ver lo que esperamos, para tener esa esperanza viva que descansa en Jesucristo. Esa esperanza que no descansa en lo material, esa esperanza que no descansa en lo que vemos a nuestro alrededor, esa esperanza que no descansa en nuestras manos, en nuestros recursos, sino que descansa en la esperanza viva que hay en Jesucristo. La esperanza que no se marchita, la esperanza que no se acaba. Mire, Dios es glorificado cuando continuamos orando. Porque cuando continuamos orando, eventualmente vamos a ver la redención de lo que esperamos. Eventualmente vamos a ver la redención de nuestras vidas. ¿Estás orando por alguien en tu familia que aún no sigue a Jesús? Sigue orando. ¿Estás orando por una sanidad en tu cuerpo? Sigue orando. ¿Estás orando por una sanidad en tu familia? Sigue orando. ¿Estás orando por sanidad en tu matrimonio? Sigue orando. María fue rescatada por Cristo cuando estaba rodeada de desesperanza, cuando estaba atada por 7 demonios y Jesús la liberó. Y el ejemplo de ella es que se mantuvo fiel. Hoy quiero decirte esto. Mantente fiel en la oración. Mantente fiel buscando a Dios. Sigue buscando, sigue caminando con Dios. Aunque no veas las cosas claras, sigue caminando con Dios y eventualmente vas a ver con claridad. No por lo que tú puedes hacer, sino por lo que el poder de Dios puede hacer en ti. Descansa en la esperanza viva que hay en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te pido que hoy nos ayudes a descansar en ti. Descansar en la esperanza viva que encontramos en Cristo Jesús. Descansar en el saber que tú puedes, que tú sabes, que tú tienes la respuesta para todas nuestras situaciones, que tú tienes el milagro para nuestra enfermedad, que tú puedes intervenir en el tiempo de más desesperanza en nuestra
vida. Oramos hoy que tú llenes a cada uno de nosotros con tu esperanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.